Rutia, se abre la sesión. El acta de la sesión 104 se da por aprobada. El acta de la sesión 105 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario hará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, don Rodrigo, Asensio, Brito, Hirsch, Jiménez, Soto, don Raúl y Winter, y de las diputadas señoras Fernández, Gers y Marzán, que modifica las leyes 18.712, 18.713 y 18.714 en materia de destinación y enajenación de bienes inmuebles administrado por los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones. Oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, mediante el cual invita a los integrantes de esta comisión a participar de una visita técnica a la empresa de defensa Astilleros de la Armada, ASMAR, en Talcahuano, actividad que se realizaría el 12 de julio próximo, de 8 a 17 horas. Dicha actividad tiene como objetivo que los integrantes de esta se interioricen de la función que realiza dicha empresa pública. Finalmente, una comunicación del jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que el diputado señor Cristian Moreira reemplazará al diputado señor Ignacio Urrutia en la presente sesión. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Damos la bienvenida al diputado Cristian Moreira en reemplazo del diputado Urrutia. Muchas gracias. En relación a la cuenta, se comunicó conmigo hace instantes el diputado don Rodrigo González a fin de que la Comisión de Defensa le pueda destinar 5 minutos para que él en la siguiente sesión pueda explicar el proyecto que pasó a la cuenta y de esa manera persuadir o no para poder acordar su tramitación. ¿Les parece si acordamos entonces la próxima sesión 5 minutos para el diputado Rodrigo González? Ese proyecto viene destinado a la Comisión de Defensa, diputado don Osvaldo Urrutia. ¿Puede, por favor, diputado Osvaldo Urrutia, con el micrófono para quienes están telemáticos puedan seguir el hilo de la conversación? Esos son 13 proyectos, entiendo, ¿no? ¿3 mociones? ¿O uno solo? No, es una moción que modifica 3 leyes, que son las bienestar de cada institución. Perfecto. Carabineros y investigación. Eso. Okay. Bueno, entonces adoptamos el acuerdo. 5 minutos. Acordado. Bien, que se cumpla. En segundo lugar, también pasó a la cuenta la invitación del día 12 de julio que realiza la Armada de Chile. Además, cabe señalar que la Armada de Chile realizó cambio de mando el sábado recién pasado, donde se retiró de la comandancia en jefe el señor don Julio Leiva y asumió don Juan Andrés de la Maza, quien se ha comunicado hace instantes, nos comunicamos y muy cordialmente también se manifestó a disposición de la Comisión de Defensa de la Cámara para poder profundizar el trabajo que se ha desarrollado en conjunto y en especial también para la disposición que tienen a que el día 12 de julio próximo podamos visitar el astillero ASMAR. Se encuentra el señor ministro ya conectado, entonces ¿les parece si antes de entrar a los puntos de la tabla le damos la palabra, la bienvenida al señor ministro? También está, alcanzo a distinguir al señor subsecretario de la Masa también, así que les ofrecemos la palabra a ellos a fin de que puedan referirse también a la invitación que ha pasado a la cuenta antes de iniciar la orden del día. Señor ministro, le damos a usted la palabra. Buenas tardes, presidente. Un saludo para todas las diputadas y diputados que hoy día se encuentran. La verdad es que la experiencia que yo tuve como parlamentario, las invitaciones que se me hacía para conocer este tipo de instituciones de la defensa nacional y específicamente esta, creo que es extraordinariamente importante por la relevancia del trabajo que está haciendo en este minuto ASMAR, y me refiero específicamente, y creo que es de gran importancia que los miembros de la Comisión de Defensa puedan conocer el proyecto que está bastante avanzado del rompehielo. Es un proyecto muy importante de una nave de más de 100 metros que va a ser el principal soporte de la labor que el país realiza en la política antártica y que le va a permitir poder navegar en esas condiciones. Y por lo tanto,
yo creo que es muy importante que ustedes puedan conocer el trabajo que se está haciendo allí y especialmente invitar a los parlamentarios de la zona para conocer algo que me han planteado reiteradamente el diputado Romero y otros, que significa la labor en materia de generación de empleo, de oportunidades para la gente de la zona, de formación técnica y todo lo que va a significar construir en nuestro país uno de los buques más grandes de la historia, entiendo, subsecretario, que se han construido en ASMAR. Así que desde ya reiterarles esta invitación y dejar, si es posible, señor presidente, la coordinación de este viaje en manos del secretario de la comisión, don Juan Pablo Galleguillo, y de Carmen Castañaza, que es mi asesora, que está aquí también en esta sesión, para los efectos de que se pueda coordinar los horarios y la salida también. Muchas gracias, señor ministro. Así será entonces. Bastaría ahora acordar que la Comisión de Defensa realizará una visita entonces en los términos en los cuales la Armada y el Ministerio de Defensa han propuesto para el día 12 de julio, durante la jornada de ese día, a la base en Talcahuano de ASMAR. El diputado Osvaldo Urrutia sobre este punto ha solicitado la palabra antes de adoptar el acuerdo. Diputado. Presidente, yo quería proponer que el nuevo comandante en jefe de la Armada asistiera a esta comisión, lo invitáramos y pudiera exponer el programa de construcción naval que se anunció por el anterior comandante en jefe, pero nosotros no conocemos en detalle. Yo creo que sería una buena oportunidad, antes de viajar o de poder viajar a conocer lo que se está haciendo con la construcción del rompehielo, conocer ese programa, cuál es el horizonte, cuántas fragatas, cómo se piensa que se va a abordar este programa, que es ambicioso sin duda, pero la Comisión de Defensa, yo creo que tendría que conocer en detalle en qué consiste ese programa, que entiendo que fue evaluado, y la Armada tiene muchas expectativas en que se lleve a cabo ese programa de construcción de material de defensa marítimo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Entiendo que la propuesta dice relación con condicionar la visita del 12 de julio a la presencia del comandante en jefe a la comisión antes, ¿no? Porque sabiendo que el comandante en jefe va a estar presente en la visita, podríamos solicitar que en la visita misma puedan exponerlo. No sé si nos alcance, porque desconozco el programa de la visita, presidente, pero si ahí mismo se puede incluir que el comandante en jefe nos exponga el programa de construcción de material de fragatas, sería muy bueno. O sea, yo creo que podemos matar dos pájaros de un tiro. Muchas gracias. Entonces, pasaríamos a adoptar el acuerdo solicitando también que se incorpore la presentación del programa Construcción Naval, ¿sí? ¿Se acuerda entonces? Está bien. Así es. El lunes 12, entonces, despejar las agendas. Vamos a conocer los detalles, los vamos a coordinar con el señor secretario de la comisión, con la secretaria asesora del señor ministro, pero para que se hagan una idea, la invitación viene en los términos de 8 de la mañana a 17 horas, del día lunes 12 de julio. Vamos a averiguar los detalles, me imagino que por tema, por supuesto, de seguridad y todo, se tienen que coordinar y ahí nos informan. Pero habiendo ya resuelto aquel punto, nos corresponde entonces, en primer lugar, recibir al señor Ministro de Defensa Nacional, a quien ya saludamos en conjunto con el subsecretario de la Defensa, señor Cristian de la Maza, a fin de que podamos continuar conociendo la exposición respecto de la política de defensa nacional, y también recordar que nosotros en la comisión pasada, en la sesión pasada, se realizó una presentación y formulamos muchas preguntas. No sé si es que el señor ministro ha podido tomar nota, o bien recapitulamos a grandes rasgos lo que eran muchas de esas observaciones. También la diputada Carmen Hertz, a quien lamentablemente aún se encuentra con licencia médica, realizó algunas preguntas que me las envió por escrito a fin de poder hacer referencia a ellas, pero para ir avanzando en la discusión, ¿les parece si le ofrecemos la palabra al señor ministro para que pueda atender lo que ya hemos expuesto, y luego de eso una ronda final donde incorporamos las preguntas de la diputada Carmen Hertz y cualquier observación o planteamiento a algún parlamentario o parlamentaria? ¿Sí? ¿Les parece bien a la bancada telemática también?
Saludo ahí al sur del país, tenemos puros sureños. Sí, muy bien. Entonces, señor ministro, tiene la palabra para poder continuar con la presentación o referirse a alguno de los planteamientos respecto a la exposición sobre la política de defensa nacional que el gobierno ha anunciado. Gracias, señor presidente. Voy a intentar en una exposición breve hacer una introducción y contestar algunas de las consultas que se han hecho. El subsecretario, que es muy aplicado, tomó nota de cada una de las preguntas y vamos a ir contestando cada una de ellas y todas las que posteriormente ustedes quieran hacer respecto a la política nacional de defensa. Quiero, en primer lugar, agradecer que la Comisión haya tomado el acuerdo de continuar con esta presentación para los efectos de dar un espacio a profundizar en la política de defensa a partir de las preguntas formuladas, y en esta sesión realizaré una introducción para luego, y con la venia del señor presidente, dar la palabra al subsecretario Cristian de la Maza, quien va a proceder a dar respuesta con más detalle y quedaremos abiertos, por supuesto, a profundizar en cada una de las preguntas que queden con duda. Agradecemos esta oportunidad y nos permite mostrar un tema que es esencialmente de Estado, presidente, ya que se refiere a una materia central para la República y la Nación, como es su seguridad, concepto que muchas veces se da por sentado por la ciudadanía, que no se percibe ni se ve, pero que cuesta muchísimo conservar y garantizar, y que es fundamental para el desarrollo de los países y de todos sus habitantes. La política de defensa que presentamos, si bien actualiza los conceptos de nuestra política de defensa nacional acorde a los desafíos que nos impone la revolución tecnológica, la realidad internacional y los avances institucionales en defensa, un nuevo marco regulatorio en materia de recursos. Es una continuación de los libros de defensa que fueron publicados, el primero en 1997, posteriormente el 2002, el 2010 y el 2017, y que hoy se desarrollan con este nuevo documento. Este instrumento tiene como objetivos, además de desarrollar el libro de la defensa, el de ser un instrumento formal de conducción superior y estrategia, de la cual puedan derivarse la planificación política de la defensa y el desarrollo de la fuerza. Todo lo anterior orientado en los ámbitos externos, al ser declarativo, didáctico al país y directivo dirigido a las Fuerzas Armadas. En el proceso de formulación y presentación de la Política Nacional de Defensa, se realizaron distintas exposiciones, y esto un poco contestando a la consulta que alguno de los señores diputados ha planteado, y se lo va a plantear en detalle el señor subsecretario. Se realizaron distintas exposiciones, habiendo realizado esta comisión el 5 de octubre del 2020, bajo la presidencia de la diputada Maya Fernández, la exposición de este instrumento, el cual hoy día, ya habiendo terminado todos los procesos internos y administrativos que hemos presentado, como por ejemplo el haber pasado por la Contraloría General de la República. Por mi experiencia en este Congreso Nacional, sé de la importancia de tratar estos temas con relevancia que ameritan como política de Estado, y en donde el Parlamento juega un rol de vinculación con la sociedad fundamental en la construcción de una política pública. Hay que tener presente en esta discusión que la Política Nacional de Defensa era una condición exigida por el cambio del sistema del financiamiento de capacidades estratégicas, aprobado transversalmente en este Congreso cuando se modificó la denominada Ley Reservada del Cobre. Para finalizar esta introducción, debo recalcar y reiterar que la presente actualización de la Política Nacional de Defensa es fruto de consensos históricos alcanzados en esta materia por sucesivos gobiernos, desde el retorno a la democracia, de todos los sectores políticos, los que han contribuido a perfeccionarla constantemente. Así, de esta manera, y esta introducción, solicito, señor presidente, la posibilidad para que el señor subsecretario pueda, pregunta por pregunta, ir ya a la respuesta de cada una de las consultas que los señores diputados y las señoras diputadas han planteado. Por supuesto. Señor ministro, le damos la palabra entonces a don Cristian de la Maza, subsecretario de Defensa. Muchas gracias, señor presidente. Por ese intermedio, saludo a los integrantes de la
de la comisión y pasaré entonces a ir revisando las diferentes preguntas y observaciones que presentaron los diputados en la anterior sesión y tratar de ir respondiendo y profundizando algunos aspectos. La primera pregunta y observación fue del señor diputado Luis Pardo, relativo a si esta política reemplaza los 4 litros de la defensa. Y la aclaración es que, y lo vuelvo a reiterar, esta política no es un reemplazo, es una continuación y un desarrollo de conceptos vertidos y consensuados en todos los libros de defensa anteriores, de los cuales voy a destacar 5 principales aspectos. El primero, la interrelación entre defensa, seguridad y desarrollo, y el rol de la defensa, que no es exclusivo, sino contribuyente a esta responsabilidad de Estado. Lo segundo, los principios de la defensa, en particular los que dicen la relación con la postura del país frente a la seguridad global y la voluntad de Chile de proteger a su población, la soberanía, el territorio, la independencia política, y también que Chile no posee intenciones agresivas contra ningún país y las condicionantes de la geografía. En tercer lugar, los objetivos de la defensa, que al igual que los principios prácticamente no han sido modificados en su fondo desde los primeros libros de la defensa, y por eso se habla de consenso transversal. En cuarto, las modalidades de empleo de la defensa, en particular la postura de que la defensa emplea la disuasión junto con la cooperación internacional para minimizar los riesgos de escalar un conflicto y para mantener la paz y la estabilidad, pero también declara la voluntad de responder bajo el concepto de legítima defensa, de acuerdo al marco establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Y finalmente, y en particular me refiero al libro de la Defensa 2017, aquí hubo un avance significativo al ser el primer libro publicado después del cambio legal del Ministerio de Defensa, que se transformó en un ministerio más preparado para la conducción política de la defensa. Y en este libro 2017 se definieron las 5 áreas de misión de la defensa. Además se mencionan subáreas de misión, aunque sin definirlas. Se avanza en un cambio de paradigma respecto al desarrollo de capacidades bajo incertidumbre para actuar en diferentes escenarios y también bajo un marco financiero determinado por la autoridad política. Y en ese sentido esboza el libro de 2017 los conceptos de áreas generales de capacidades, niveles de ambición y una metodología que debía tener una marcha blanca hasta el año 2022. Y asimismo avanza en conceptos de conducción conjunta, en particular en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, diferenciándola de la estructura orgánica o administrativa. Ahora, todo esto que se planteó en el libro del 2017 representó una tarea a desarrollar en este primer documento que es dedicado solo a política de defensa. Recuerdo que los libros tienen política de defensa, política militar, hay descripciones, hay capítulos dedicados a las Fuerzas Armadas. Aquí solamente se focalizó en un aspecto porque era una tarea a realizar en esta política de defensa. Es decir, abarca menos temas, es menos amplia que un libro de la defensa, pero debe profundizar principalmente cuando se requiere establecer de verdad una conducción política y un desarrollo top-down, lo que fue precisamente el desafío inconcluso que nos planteó el libro 2017. En resumen, la política no reemplaza los anteriores libros de la defensa. Más aún, en algunas partes los indica como referencia para ciertos conceptos, así como incorpora conceptos de la política exterior 2030, de la política antártica, la política de ciberseguridad, la política de ciberdefensa y otros documentos emitidos en los últimos años. Y en particular, tal como mencionó el ministro, esta política se hace cargo de las exigencias establecidas en la nueva ley que cambió el sistema de financiamiento de capacidad estratégica y que recibió un apoyo transversal en este Congreso. El diputado señor Pardo también preguntó con qué periodicidad se iba a actualizar esta política, la vinculación con el sistema de financiamiento y cómo se iba a proyectar en el tiempo. Y como mencioné, este documento es el primero en su tipo y a nivel ministerial la decisión es revisarlo anualmente, principalmente en sus aspectos de apreciación del entorno, riesgos, oportunidades, amenazas, prioridades políticas, cambios en el marco presupuestario, tecnologías, doctrinas o conceptos operacionales nuevos.
Ahora, esta revisión puede determinar la necesidad de cambios menores, cambios mayores o simplemente cambios en prioridades que no necesariamente requieran reescribir los fundamentos de la política. Puede ser simplemente una actualización, pero eso en realidad es una decisión de cada jefe de Estado o ministro. Ahora, en cuanto a las orientaciones respecto al desarrollo de capacidades estratégicas que contiene la política, de acuerdo a la nueva ley de financiamiento, deben permitir mantener una planificación del desarrollo de la fuerza de al menos 8 años para poder dar certezas de estabilidad que requieren estos programas y además de lograr las economías de escala asociadas. Y estas orientaciones no se limitan solo a los medios materiales, sino que también integran factores como el entrenamiento, los recursos humanos, la organización, doctrina, información, sostenimiento y la infraestructura, en una lógica que es sistema y sinérgica. Ahora, este periodo de 8 años es también el periodo en que se han publicado nuevos libros de la defensa, que, aunque, como indiqué al principio, han generado una continuidad en cuanto a los fundamentos de los principios y objetivos de la defensa. El diputado señor Jaime Toá habla del tema del desarrollo científico-tecnológico, de la política para el desarrollo de la industria militar y también la relación con un actor importante que es el Ministerio de Hacienda. Efectivamente, la política da orientaciones en lo que se refiere al desarrollo científico-tecnológico del sector defensa y en particular establece la necesidad de considerar el empleo de tecnología de punta, dice, en algunos casos disruptiva, como potenciador de fuerzas, pero que eso no solamente abarca los medios o las plataformas, a las unidades, sino que también los sistemas y procesos de toma de decisiones. En la política se hace mención a introducir tecnologías tales como la robótica, la inteligencia artificial, análisis de datos, vehículos no tripulados, nanotecnología, tecnología de materiales, ciencias sociales, entre otras. Eso por un lado, pero también establece que la inversión en investigación y desarrollo para la defensa también se orienta a integrar a científicos, técnicos, universidades y centros de investigación nacionales de manera de formar una masa crítica en Chile que sea capaz de contribuir al desarrollo del país. Y finalmente expresa que las empresas estratégicas de defensa, que son FAMAE, ASMAR y ENAER, representan un elemento clave en primer lugar para el sostenimiento logístico integral de los sistemas de las Fuerzas Armadas y adicionalmente contribuir a la investigación, a la innovación, desarrollo y producción de equipamiento militar o con uso dual, y lo que permitirá alcanzar niveles mínimos de autonomía nacional. Ahora bien, estas orientaciones no son solo una declaración de intenciones, sino que reflejan el esfuerzo sostenido en ese sentido. A modo de ejemplo, para el desarrollo científico-tecnológico hemos adoptado el modelo que se denomina de la triple hélice, en que se integra la industria, la defensa y la academia, con diferentes convenios de colaboración y proyectos conjuntos. Un caso emblemático es la respuesta de la industria de defensa en conjunto con universidades para desarrollar los primeros prototipos de ventiladores mecánicos de emergencia hechos en Chile ante la emergencia del año pasado. Otro ejemplo es la aproximación a la innovación tecnológica, representado por un modelo de innovación abierta en que se invita públicamente a emprendedores, científicos y técnicos a resolver un problema de la defensa, generando los incentivos de tutoría, financiamiento inicial y a través de mecanismos extra defensa. Un tercer ejemplo es el impulso a través de los planes de desarrollo de fuerza de programas de construcción de buques auxiliares y aeronaves de instrucción en Chile, en particular en ASMAR y ENAER, con programas de varios años de duración con financiamiento estable que permite continuar con el desarrollo y capacidades nacionales alcanzadas. Y por eso esta visita del 12 de julio estimo que va a ser muy ilustrativa de ese esfuerzo que se está haciendo. Ahora, claramente existen casos en que, ya sea por tecnología, por capacidades industriales, por costos o problemas de escala de producción, hacen más conveniente adquirir en el extranjero. No se puede sustituir o fabricar en Chile todo. Pero aún en estos casos la política exige una transferencia de tecnología, exige efectuar trabajos de integración o armado en Chile y también asumir, en el caso de las empresas de defensa, como el contratista principal o prime contractor, lo que permite
tener el máximo beneficio de estas inversiones que hay que hacer con equipamiento extranjero. En el caso, el diputado Osvaldo Urrutia primero hace una pregunta de por qué es importante que sea tan declarativa y tan conocida esta política. Pregunta cómo lo hacen otros países, con qué nivel de profundidad se realiza, particularmente los países vecinos. En general, todos los países actualmente declaran periódicamente su política de defensa, ya sea como un documento dedicado, como sería el primero en Chile, o como parte de una política de seguridad y defensa, o como parte de libros de la defensa, o lo que se denominan los strategic review o revisiones estratégicas que son periódicas. En nuestra región la tendencia es escribir libros de la defensa. Esta tendencia de escribir libros de la defensa se inició prácticamente al término de la Guerra Fría, impulsados por organizaciones multilaterales como una manera de fortalecer la paz a través de medidas de transparencia que entran en el concepto de medidas de confianza mutua, tal como lo incorpora nuestra política y en particular en esta declaración de principios. Ahora, con el tiempo se ha generado la necesidad de contar con un instrumento no tan declarativo, sino que más formal de conducción política de la seguridad y la defensa, mediante decretos supremos normalmente que aprueban directivas de política de defensa, que es el caso de Argentina, el 2018, o la Política Nacional de Seguridad y Defensa, en el caso de Perú, el 2017. En el caso de Brasil, el año 2020 presentó al Congreso la Política y Estrategia Nacional de Defensa. Y eso en general se da en todos los países de la región y, por supuesto, en los países más desarrollados. En todos ellos se declaran tanto la apreciación del entorno global, regional y vecinal de seguridad, los principios, los objetivos de la defensa, los roles y las prioridades para las Fuerzas Armadas. Y en algunos países también se detallan los programas más importantes de inversión y desarrollo de capacidades, que siempre bastante esperado en aquellos países con una gran industria de defensa, porque afecta principalmente a su economía. Son países no solamente productores, sino que exportadores de sistemas de defensa. Por lo tanto, ellos siempre están esperando estas revisiones estratégicas para ver cómo plantearse frente al futuro de ese tipo de inversión. Por lo tanto, esta política de defensa no es una excepción y tampoco detalla temas que son de tratamiento más interno o reservado, que podría ser la inquietud. De hecho, esta política no abarca la tradicional descripción que los libros de defensa anteriores hacen de cada institución, de su organización, de sus medios, incluso la disminución de inventarios en los últimos años. Ese tema se mantiene en lo que es libro descriptivo, y aquí se focaliza en otro tipo de aspectos que son las orientaciones. Otras preguntas asociadas es, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cómo deberíamos enfrentar el desarrollo de la fuerza? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿O qué se ha hecho? ¿En qué profundidad? Y efectivamente, tal como lo mencioné en la respuesta anterior, esta política en la práctica ya está en aplicación. Nos recibimos con un libro que establecía los fundamentos de la política y eso se ha ido desarrollando y aplicando. Y por eso también son parte de esta marcha blanca que pidió el libro de Defensa 2017. En ese sentido, en lo que es planificación de capacidades, se han realizado dos procesos de planificación, inicialmente con el marco de la ley del cobre, y una vez aprobada la ley se transformó en un plan de 12 años, 2019-2031, que incluye un plan cuatrienal de inversiones. Entre algunos aspectos a destacar y de carácter público respecto al desarrollo de capacidades, además de los procesos de sostenimiento y manejo de obsolescencia, se encuentra el Sistema Nacional Satelital de Defensa y el inicio de la recuperación y modernización de la infraestructura antártica chilena, básicamente la base Frey. Y adicionalmente se encuentra programado por la fase 1 la construcción naval de buques auxiliares y el reemplazo del avión de instrucción Pillán por un sistema que integre no solamente el avión, sino que simuladores, sistema de instrucción y una coherencia con la aviónica moderna que enfrentarán los oficiales de la Fuerza Aérea en sus primeras destinaciones. Ahora, las orientaciones de esta política también se relacionan con la planificación operacional y el fortalecimiento de la conducción conjunta de las fuerzas, aspectos que también están siendo desarrollados.
y se ha formalizado un procedimiento actualizado de planificación del desarrollo de la fuerza, iniciándose un nuevo ciclo de revisión formal para actualizar esta planificación. ¿Qué otros pasos a seguir? Básicamente es generación de lo que se llama política militar o políticas militares en el ámbito del desarrollo tecnológico, innovación, industria de defensa, entrenamiento, ciberdefensa y otras que son subsidiarias de esta gran orientación superior que es la política de defensa. El diputado señor Brito en su intervención valora el texto desde la mirada de una modernización de la defensa, pero también realiza una crítica de nivel político sobre dos aspectos o lo que denomina nodos críticos. La metodología utilizada en el sentido de la poca socialización con la sociedad civil y la mención al rol policial de las Fuerzas Armadas. Respecto a la valoración, me alegra que en esta comisión se valore el esfuerzo realizado para adecuar nuestra política a los tiempos modernos, incorporando una serie de aspectos o visiones actualizadas en el mundo respecto a estrategia de defensa, capacidades, conceptos estratégicos, planificación, riesgos y amenazas multidimensionales, oportunidades que da la tecnología, entre otros. Este ha sido un desafío tal vez un poco diferente a lo de los libros de la defensa, que no pudieron profundizar en estos aspectos desde una perspectiva de tomar postura como conducción política, dejándolos como un tema de las instituciones o más bien técnico. Pero eso ya en el libro del 2017 comienza a cambiar, en el sentido de que hay aspectos sobre los cuales se debe entregar directrices desde el nivel de la conducción política. Y precisamente debo reiterar que muchos de estos temas ya fueron enunciados o iniciados por la anterior administración y reflejados en el libro de la Defensa 2017. Y lo digo con conocimiento de causa porque participé desde el inicio en el proceso de ese libro en el año 2014, al igual que muchos funcionarios de esta Subsecretaría de Defensa que integraron el equipo de trabajo que actualizó la política de defensa. Por esta razón, habiéndose publicado oficialmente el libro del 2017 en marzo del 2018, no era la intención en ese momento partir todo el proceso que menciona el diputado Brito de nuevo, más aún que los fundamentos y las orientaciones ya estaban expuestos. Se trataba entonces de materializar estas ideas y generar un instrumento más focalizado que permitiera precisamente ayudar a la conducción política de la defensa. Ahora, ¿cuál fue la metodología utilizada? Fue ir escribiendo sucesivos borradores para presentarlos a la observación, a la crítica, a los aportes internos y externos, considerando los fundamentos ya consensuados en los años más su desarrollo en un orden lógico. Y esto permitió, a través de un proceso analítico, ir derivando, por un lado, las exigencias concretas de la defensa, derivadas de un entorno que ya era descrito en los anteriores libros, desarrollar el cómo y el con qué capacidades lograr el cumplimiento de las tareas definidas a nivel político, en las diferentes áreas de visión, y también avanzar en definiciones y orientaciones respecto a los desafíos que debiese abordar la defensa. Este proceso, por lo tanto, partió de la base de lo recientemente realizado para la confección del libro 2017 y no era necesario repetirlo. Esta metodología permitió, desde el año 2018, interactuar con las comisiones de defensa, con centros de estudio, con ex autoridades de defensa y otros. Y de hecho, recuerdo que la necesidad de una estrategia y una vinculación más clara entre las misiones y las capacidades nació de este mismo Congreso, en particular de varios senadores de la Comisión de Defensa, al igual que la exigencia de incorporar con mayor importancia el tema del ciberespacio. Posteriormente, y con motivo de la discusión y diseño de la Ley de Financiamiento de Capacidades Estratégicas, también se discutió, tanto en las sesiones como en la mesa de trabajo que conformamos con los representantes de diferentes senadores y diputados de las comisiones. Y ahí vimos la vinculación de la política y las capacidades y la participación de este Congreso en el nuevo proceso que reemplazaría la ley del cobre. Lo mismo ocurrió con las discusiones en este Congreso respecto a lo que denominamos Agenda de Probidad y Transparencia, en el Estatuto Antártico y el rol de la defensa, e incluso en las discusiones de presupuesto anual, en las cuales siempre se partió por describir la política de defensa y las áreas de misión de la defensa. En septiembre del 2019 ya se contaba con un borrador bastante avanzado, que fue expuesto a nivel ministerial
y estaba planificado una socialización de 6 meses antes de publicarla en el primer semestre del 2020 y cumplir las exigencias de la nueva ley. Por la situación que todos conocemos, este proceso se ralentizó, se dificultó las sesiones presenciales y claramente las prioridades nacionales estaban en temas más contingentes. Pero a pesar de eso se siguió avanzando a nivel individual, con expertos, con centros de estudio, y en el segundo semestre del año pasado, específicamente en los meses de agosto y octubre del año pasado, se expuso formalmente a ambas comisiones de defensa junto con la planificación del desarrollo de la fuerza, tal como lo describió el ministro en su introducción. A esto siguió un proceso de revisión política dirigida en el gabinete del ministro, para luego pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República. Incluso una vez que firmó el decreto del presidente, se estableció como una medida adicional de transparencia una revisión externa del texto completo por la Contraloría General de la República, que tomó razón el 26 de abril y se publicó el 28 de mayo. El texto de la política en formato PDF, más la columna introductoria escrita por el ministro en la prensa, fueron enviados a cada uno de los diputados y senadores de las comisiones de defensa el mismo día de la publicación en el Diario Oficial. Y paralelamente hemos seguido y estamos trabajando en sesiones con el Consejo de la Sociedad Civil, que es el COSOC, con grupos de especialistas en defensa de diferentes partidos o tendencias políticas, con centros de estudio y también con la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos. Eso para decir cuál ha sido el proceso, la metodología, y que no es algo hecho entre cuatro paredes, digamos, y sin consulta. Que ha sido un proceso largo, distinto, pero importante. Ahora la pregunta es, ¿podría haberse seguido una metodología similar a la del libro de la defensa 2017, que entre paréntesis duró 4 años? Hubiese sido interesante, pero hubiese sido repetir un ejercicio académico y de socialización a pocos meses de publicado el libro anterior y sin cambiar radicalmente los fundamentos, por lo que tal vez aún estaríamos escribiendo y difícilmente habríamos profundizado más en los aspectos de estrategia y conducción superior. Tampoco habríamos podido presentarnos con la política de defensa ya escrita ante las autoridades políticas y ante esta comisión, ya que habríamos estado en un proceso de entrega de gobierno. Tampoco habría servido para orientar en estos 3 años los procesos de planificación de desarrollo de fuerza y las orientaciones y tareas de nivel político a las instituciones de las Fuerzas Armadas. Y tampoco habríamos cumplido las exigencias que junto a este Congreso y en forma unánime nos propusimos el año 2019 respecto al diseño de capacidades vinculado a la política de defensa. Por lo tanto, creo que si bien la densidad de socialización fue menor a la del libro de la defensa, por las razones que he expuesto, la realidad es que no ameritaba el mismo proceso, sino que uno más focalizado en los aspectos de desarrollo estratégico y doctrinario. Y en cambio sí se logró los objetivos resumidos en lo que denominamos las 3D: declarativo de lo ya consensuado hasta el 2017, didáctico a la sociedad nacional respecto a los roles y funciones de la defensa, que también ya estaban definidos en el 2017, y finalmente directivo u orientador a las instituciones de la defensa por la profundidad, la lógica, la coherencia y el lenguaje entendible que sirva para los procesos que vienen subsidiarios. Eso era un nodo crítico, la metodología. Respecto al segundo nodo crítico, el rol policial de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, me gustaría citar el párrafo completo de la política de defensa que se refiere a uno de estos objetivos. Y abro comillas: contribuir a la soberanía nacional en todo su territorio, otorgar seguridad a las personas en las áreas territoriales asignadas bajo jurisdicción de las Fuerzas Armadas, cumpliendo roles policiales, de protección, de fiscalización, de búsqueda y salvamento y de apoyo al orden y seguridad pública conforme a la Constitución y las leyes. Cierro comillas. Esto no es algo forzado, no es nuevo. Esta política de defensa 2020 no busca asignar nuevos roles a las Fuerzas Armadas, ni menos funciones que nunca han tenido. Incluso si así fuera, no habría pasado el control de legalidad de la Contraloría General de la República. En el caso del rol policial, ello se explica en el capítulo Concepto Estratégico de esta área de misión, Seguridad e Intereses Territoriales, con la subárea Seguridad Marítima.
y corresponde a lo que establece la ley respecto a las funciones de policía marítima y de carácter de fuerza pública en su área de jurisdicción, que tiene la autoridad marítima, que está reconocido ya desde el primer libro de la defensa de 1997. Ahora, en el libro del 2017 ello también está incorporado como parte del área de misión, seguridad e intereses territoriales, en que describe, comillas, las misiones que las instituciones de las Fuerzas Armadas ejecutan para, según las normas legales vigentes, controlar el tráfico marítimo y aéreo, las actividades aéreas y en el mar, además de hacer prevención y control de ilícitos en el territorio marítimo y espacio aéreo nacional, cierra comillas. Y en el mismo párrafo del libro 2017 se establece la necesidad de descomponer estas áreas de misión en subáreas, que sería una categoría subsidiaria más concreta y manejable para, comillas, facilitar la determinación de las tareas o actividades a ejecutar en cada área. Pero lo dejó como tarea pendiente. Entonces, en esta política y en forma transparente, revisando los aspectos legales, se ha definido una subárea, seguridad marítima, y se ha hecho para definir con mayor claridad estos roles que abarcan la fiscalización, apoyo, control y también concretamente este rol de policía marítima. Ahora, es importante definirlo, ya que es una actividad realizada en forma permanente, con acciones concretas, tales como el combate al narcotráfico vía marítima o el combate a la pesca ilegal, y actuando siempre en coordinación, por ejemplo, con el Ministerio Público o con otras agencias como, por ejemplo, Cernapesc. Y por su parte, los roles de apoyo al orden público y seguridad pública, más aún la responsabilidad que le cae a jefes militares durante estado de excepción, también en el caso de votaciones populares, es algo reconocido desde los primeros libros de la defensa y no se aparta de lo establecido en la Constitución y las leyes. Por lo tanto, estas tareas que no son nuevas, no son incorporadas a la fuerza, implican desafíos y exigencias en personal, doctrina, equipamiento, entrenamiento, coordinación interagencial, sistemas de mando y control interoperables que permitan actuar coordinadamente con las policías o las autoridades civiles competentes o la ONEMI o el Ministerio del Interior o los gobiernos regionales. Y de eso esta política se hace cargo y establece directrices de nivel político para que las Fuerzas Armadas estén mejor preparadas para desarrollar estas tareas eficientemente y también dentro de la legalidad y la corrección que las debe caracterizar. Ahora bien, las iniciativas legales que menciona el señor diputado Brito respecto a la protección de infraestructura crítica en tiempo de normalidad o de modernización del sistema de inteligencia, precisamente por no estar acordadas en este Congreso, no se incorporan como parte de la política de defensa del 2020 y será considerado, si es que es pertinente, en una futura actualización. Finalmente, el diputado Brito reconoce de mi intervención al referirme a la parte final de la política que habla sobre conocimiento y valoración ciudadana de la defensa, la expresión no se puede querer lo que no se conoce, que es la que la usé yo, pero da a entender de que esto también debiese aplicarse a las Fuerzas Armadas en su conocimiento de la sociedad a la cual deben defender. Y al respecto estoy completamente de acuerdo. Este conocimiento debe ser mutuo. Y en ese sentido es justo destacar que las Fuerzas Armadas son conformadas por miles de hombres y mujeres de diversos orígenes sociales, étnicos y de diversas regiones del país. Ellos tienen a su vez familias, padres, madres, hijos, integrados absolutamente con la sociedad civil, por lo que entienden perfectamente las angustias, los dolores, las aspiraciones de la sociedad a la que están llamadas a servir. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas son probablemente las instituciones del Estado con mayor presencia y despliegue en todo nuestro territorio, continental, insular, antártico, con actividades permanentes, lo que les permite tener una vivencia y una valoración profunda de las potencialidades, de la magnitud y las dificultades de vivir en zonas y en diferentes partes de nuestro territorio, incluyendo las comunidades de zonas extremas, alejadas o aisladas. Y todo esto le permite a las Fuerzas Armadas conocer de cerca a la población, al territorio, y también les permite valorar su juramento de servir a Chile hasta rendir la vida si fuese necesario. Por eso no es extraño apreciar la satisfacción de los integrantes de las Fuerzas Armadas cuando pueden demostrar su espíritu de servicio en emergencias o catástrofes.
Mientras la mayoría de los ciudadanos ante una emergencia se preocupa de su propia vida y su salud y sus bienes, en esos momentos los integrantes de las Fuerzas Armadas deben recogerse y estar listos para ser desplegados en ayuda de sus conciudadanos. Y eso no representa, como dicen algunos, una llamada desnaturalización del rol de las Fuerzas Armadas. Es al contrario, yo creo, una oportunidad para demostrar alistamiento operacional, organización, disciplina, capacidad de reacción y capacidad de operación bajo condiciones de incertidumbre y bajo presión. Y todas ellas son características de una situación de conflicto armado para la cual deben estar entrenadas. Ahora, este conocimiento por parte de las Fuerzas Armadas sobre la sociedad chilena y sobre su territorio tricontinental debe también ser complementado por el conocimiento de la sociedad chilena respecto a sus Fuerzas Armadas, sus roles, funciones, sus capacidades, su despliegue y su contribución a la seguridad y desarrollo de Chile. Y es por eso que dentro de los objetivos de esta política está la función didáctica. Y culmina con párrafos destinados precisamente al conocimiento y valoración ciudadana, la condición indispensable para su correcta valoración y para el diseño de buenas políticas públicas. Y en ese sentido, las comisiones de defensa, tal como lo menciona el señor ministro, históricamente han sido un excelente vector de vinculación de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas, asistiendo a diversos lugares de despliegue de sus integrantes, conociendo de primera fuente la gran cantidad de acciones y capacidades al servicio del país, y también algo que yo conozco es lo que vale la entrega de palabras de aliento y de reconocimiento a las dotaciones por parte de los parlamentarios. Y esta es una actitud de amistad cívica y comunidad de objetivos entre quienes trabajamos por la seguridad y desarrollo de Chile, que no implica renunciar al necesario rol fiscalizador, pero indudablemente genera un entorno adecuado para la toma de las mejores decisiones de política pública. Y esta es precisamente la invitación a todos nuestros ciudadanos que expresa la Política de Defensa 2020, a través del conocimiento, lograr la correcta valoración de las Fuerzas Armadas y de su aporte a la sociedad en la que sirven. Eso refleja las principales inquietudes expresadas en la sesión anterior y tal vez me extendí un poco, pero creo que es importante ir profundizando sobre estos aspectos. Ministro. Bueno, presidente, señores diputados, creo que de alguna manera hemos tratado de hacer un seguimiento de las distintas preguntas y entregar las respuestas que nosotros creemos que pueden aclarar cada una de ellas. Si es que fuera necesario, estamos disponibles para poder contestar aquellos temas que no quedaron claros o nuevas consultas respecto a los temas. Muchas gracias, señor ministro, señor subsecretario. Ofrezco la palabra a la comisión para que formule preguntas y dentro de la formulación el señor secretario también dará lectura a las preguntas que la diputada Carmen Hertz dejó por escrito, que está siguiendo la transmisión, pero por su licencia médica no puede conectarse. Entonces, el diputado primero, don Osvaldo Urrutia, ha solicitado el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para preguntar al subsecretario de qué manera esta política de defensa se hace cargo de la política exterior de Chile, cómo contribuye a ella, en qué frentes, y tenemos varias experiencias al respecto, como por ejemplo la última, la operación en Haití, que según algunas personas hubo muchas críticas a cómo se desempeñó, no solo por los tremendos costos que significó para Chile, sino también por los resultados obtenidos. Hay de todo, hay gente que opina que fue productivo, fue necesario, posicionó a Chile, o sea, tuvo una serie de beneficios, pero también hubo algunos costos importantes. Y la participación sobre todo en ejercicios internacionales y en otras posibles operaciones de paz, cómo y cuáles son las prioridades que la política de defensa o esta política de defensa define para Chile y cómo se relaciona con la política que lidera el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso, presidente. Gracias, diputado don Osvaldo Urrutia. Señor secretario, ¿podría usted dar lectura, por favor, de las preguntas de la diputada Carmen Hertz? Sí, presidente. La diputada Hertz consulta en primer lugar acerca de los procesos de elaboración de los libros de la defensa, desde el primero en 1997 hasta el cuarto en el 2017. Tuvieron participación de centros de estudio, especialistas y las comisiones de defensa de ambas cámaras, al menos. ¿Por qué razón no se mantuvo esta práctica democrática?
¿Qué actores fueron consultados para la elaboración de la política? En segundo lugar, dice, en el libro de la Defensa Nacional se menciona varias veces el concepto de seguridad nacional. ¿Cuál es la definición de este concepto ideológico propio de la Guerra Fría? 3. Se refiere al territorio Indo-Pacífico, el concepto acuñado por Estados Unidos en su guerra comercial con China. ¿Por qué razón nos alineamos con esa estrategia? Presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra, telemático tampoco, acá, el diputado don Marcelo Chilin. Presidente, en el mismo sentido que lo consultó el diputado Osvaldo Urrutia, pero en otro ámbito. Durante mucho tiempo el equipamiento de las Fuerzas Armadas se obtuvo por la vía de lo que se llamaban las compras de oportunidad, o sea, ofertas en el mercado, lo que daba lugar a distintas consecuencias negativas. Desde luego, con todo el tema de los intermediarios y sus propósitos de ganar la voluntad de los compradores, a veces con malas artes. Y las compras de oportunidad además tienen una consecuencia que no son fiables. Su nombre lo dice, son de oportunidad. Entonces yo quisiera saber cuánto en la definición de la política de defensa se hace explícitamente un esfuerzo para que estas compras se hagan de gobierno a gobierno con la definición de quiénes son los aliados que queremos potenciar y que pueden contribuir a la fortaleza de nuestra defensa nacional. Y la segunda cosa que tiene que ver con las fortalezas internas. Bueno, todos conocemos lo que es la estratificación de la sociedad chilena y una escalera o un ascensor que no va a todos lados, no permite el acceso de todo el mundo. Y eso sin duda es una fisura en la lealtad de la ciudadanía con el país. Incluso puede ser fácilmente explotable. Se conoce de experiencias internacionales donde algún agresor, por la vía del estímulo de un sector interno, promovía la desestabilización de aquel al cual quería agredir. Y yo lo que quiero saber es qué hace la política de defensa en cuanto a contribuir a esa estratificación social, a efectivamente hacer sentir que las Fuerzas Armadas le pertenecen a todo el país, y me refiero específicamente a la estratificación de la formación y por lo tanto del destino de los que son formados en las distintas escuelas. Y si hay alguna intención, algún párrafo, algo que diga que nuestra política de defensa nacional también busca fortalecer la adhesión interna a la defensa y a las instituciones militares como vehículo para ello. Muchas gracias, diputado Marcelo Chilin. Por mi parte, tan solo pedir una precisión respecto a las preguntas formuladas en la sesión anterior, porque no quiero acaparar la palabra ni nada por el estilo de hablar de los temas que no compartimos de la política de defensa, pero sí de algo que me parece en relación a la metodología. Por una parte, la política de defensa se anuncia con la voluntad de involucrar a la sociedad civil, de generar una comunidad de defensa que no esté compuesta únicamente por las Fuerzas Armadas, sino que también por centros de pensamiento, partidos políticos. Pero acto seguido se lleva adelante su proceso de formulación sin, por lo menos a nosotros no nos llegó como partido ni como los centros de pensamiento que trabajamos, ninguna invitación. Y quisiéramos poder haber participado del debate. No que se nos haya hecho caso posiblemente ni en uno ni en todo, pero sí haber participado de la formulación. Cuestión que sí ocurrió, nos consta, en los libros de la defensa anteriores, en donde se invitaba a la Fundación Jaime Guzmán, se invitaba al grupo de apoyo a la defensa de partidos de la ex nueva mayoría o ex concertación. En este caso
por lo menos a nosotros nos consta de que no hubo esa serie de invitaciones a distintas actorías respecto a esta materia. Entonces, cuando el señor subsecretario ahora señala de que, cito, se reunieron con parlamentarios y centros de pensamiento de la sociedad civil, yo le preguntaría cuáles, y cuál es el espacio en donde un partido político como el nuestro, formalizado pero emergente, puede participar de algún debate respecto a la política de defensa. Eso es por mi parte. Le ofrezco la palabra entonces al Ministerio de Defensa Nacional, si es que no hay más palabras por parte de las y los integrantes de la comisión. Señor Ministro, tiene usted la palabra. Presidente, solo para iniciar esta ronda de respuesta, quisiera decir que a la primera pregunta formulada por los señores diputados respecto de lo que es la participación de Chile en operaciones de paz bajo el amparo de la Organización de Naciones Unidas, creo que este es un tema muy consultado y por lo menos a mí me tocó participar en alguna discusión en el Congreso si incluso debiéramos incorporar dentro de la Constitución, y ahora podrá hacerse dentro del nuevo estudio de la nueva Constitución, la participación de nuestras Fuerzas Armadas en este tipo de actividades tan propias del mundo moderno. Y quiero decir que en esta materia Chile ha participado en el último tiempo en distintas actividades que por una parte sirven a la paz mundial, sirven al requerimiento que otros países por forma humanitaria y también las Naciones Unidas nos piden, pero también quiero ser súper sincero, un país que basa su crecimiento y su desarrollo en el comercio exterior no puede, cuando va a vender sus productos al extranjero, estar de acuerdo, y cuando hay un conflicto internacional que le afecta a otros países, mirar para el lado. Este es un mundo integrado, señor presidente, señores diputados, y también por el propio interés, no solo de nuestras Fuerzas Armadas y quienes las integran, que tienen la posibilidad de interactuar con otras Fuerzas Armadas del mundo, también por el tema de lo que es la solidaridad con la imposición de la paz, como ocurrió en el caso de Haití o en Bosnia, pero también porque Chile, que basa su desarrollo y su crecimiento como país en el comercio exterior, no puede mirar para el lado cuando se le pide que pueda comprometerse con trabajos que signifiquen con establecer la paz, porque además no hay comercio, no hay desarrollo en aquellos lugares en donde no existe paz y no se cumple con los compromisos que las propias Naciones Unidas nos piden. Subsecretario. Sí, muchas gracias. A ver, respecto a la política exterior, efectivamente, como dice el ministro, hay toda una serie de razones por las cuales la política exterior de Chile impulsa nuestra participación en operaciones de paz o cooperación internacional. Pero también una definición de la política de defensa es que esto va en coherencia con las prioridades de la política exterior, no es algo que nazca de defensa. Defensa es un instrumento para política exterior y también hace el análisis respecto al despliegue en este tipo de operaciones y en particular ver el tema de estrategia de salida, del efecto político deseado, de los costos y también los riesgos. Por eso en ocasiones se ha tomado la decisión de no perseverar en un tipo de operaciones o en otros de establecer plazos y poder tener una estrategia de salida. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo, pero lo importante es que este trabajo se hace un trabajo técnico con la Cancillería, en que Defensa expone primero la planificación, los costos, los riesgos, los problemas estratégicos, y se toma una decisión a nivel superior. Y claramente Defensa tiene claro los beneficios
desde el punto de vista de la política exterior que significa esta participación. Respecto al proceso de los libros de la defensa, tal vez repetir, esta es una política que nace del libro de la defensa 2017 principalmente y la desarrolla. No tendría sentido hacer un nuevo libro con todo el proceso de socialización cuando ya había un consenso bastante claro y que se empezaba a repetir cuáles son los principios, cuáles son los objetivos, cuáles son las áreas de misión y los requerimientos ya que se le estaban dando al Ministerio de Defensa de definiciones para poder hacer a nivel político, para hacer posteriormente el desarrollo. O sea, es un trabajo focalizado distinto a los libros de la defensa y por lo tanto tampoco los reemplaza. De hecho, en la política de defensa, si ustedes ven, en muchas partes se nombra un concepto y se dice esto de acuerdo a lo que establece el libro de la defensa, está el capítulo cuando se habla, por ejemplo, de seguridad humana, de áreas de misión, de áreas de capacidades. Por lo tanto, la metodología es distinta. Si no, podríamos estar 4 años nuevamente en seminarios, en socializaciones, y en ningún momento dar la directiva a la conducción superior. Por eso es distinta la metodología, ¿ya? Y no hubiera tenido sentido hacerla cuando recién, a 2 días de asumir el gobierno, se publica el libro de defensa 2017. Se toma ese y se desarrolla, ¿ya? Por eso es distinto. Ahora, indudablemente, había un plan de socialización que, como dije, con el documento borrador bastante avanzado, que estaba listo a fines de septiembre del 2019. Y todos lo sabemos lo que sucedió después hasta el día de hoy, que ha dificultado mucho eso, pero sí se ha socializado a través de la NEPE, de otros centros de estudio, con los parlamentarios, y aquí hablo de los parlamentarios de todos los sectores, porque fuimos trabajando la Ley de Financiamiento de Capacidad Estratégica, fuimos trabajando el Estatuto Antártico. Esta misma política en su último borrador fue expuesta hace más de 8 meses a la Comisión de Defensa del Senado y de la Cámara. Por lo tanto, ha habido bastante interacción y bastante transparencia también al estar haciendo lo que estamos haciendo hoy día. Es muy difícil, si uno saca un documento en los últimos días de su gobierno, empezar a hacer la socialización. El concepto de seguridad nacional es una larga discusión, pero nosotros nos atendemos a lo que dice la Constitución actual y en esa seguridad, que es un concepto que no es el concepto ideológico de Guerra Fría, es básicamente lo que establece la condición de paz o de seguridad que permita a los chilenos desarrollar libremente sus proyectos de vida, con certeza respecto a la norma de convivencia democrática, el orden y el respeto al Estado de Derecho. Y este es un entorno de seguridad que promueve e incentiva la inversión y la confianza en nuestro país por parte de la comunidad global. También está el concepto de seguridad humana, que ahí nos tomamos también del libro de defensa 2017, y el concepto de seguridad humana que integra también el aspecto de los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad. Y también hace referencia al libro 2017. O sea, no estamos hablando de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos como parte de la Guerra Fría. Respecto al Indo-Pacífico, y esto fue una discusión, no una discusión, sino una orientación de la Cancillería. Hasta aquí habíamos hablado de la cuenca del Pacífico, pero al mismo tiempo Cancillería estaba haciendo una aproximación importante y estableciendo como una prioridad de su política exterior la India y todo lo que es Océano Índico. Entonces, por eso prefirieron decir, leo textual, debido a su posición geográfica en el Pacífico sudoriental, Chile es un actor importante en la cuenca del Pacífico y el Índico, una macroregión en que confluyen 4 continentes que genera más de la mitad del PIB mundial. Y por su relevancia estratégica, política, económica, comercial y tecnológica, la región, que se denominó Indo-Pacífico, porque incluye la cuenca del Pacífico, pero también la del Índico, representa una zona vital para el desarrollo y prosperidad de Chile en el siglo XXI. Esto, como dije, esto no es un invento de acá, ni tampoco tomar expresiones de otros lados. Esto fue un trabajo con Cancillería que dijo que esta zona, en general, y si uno lo ve en el mapa, uno no puede disociar lo que es la India
el Océano Índico, Malasia, Singapur, y todos esos países del Estrecho de Malaca, con todo lo que es el Asia-Pacífico y la importancia que tiene para Chile. Esa es la razón. Respecto a las compras de oportunidades, y también es algo que mencionó el diputado señor Toá, eso hemos ido avanzando en el tiempo. Y una cosa importante de haber tenido ya una política en funcionamiento es que va asociado a un plan de desarrollo de la fuerza coherente con la política. Y ese plan dice, requerimos mantener ciertas capacidades. Hay capacidades que son muy caras de mantener, o hay capacidades que, si no es por una disponibilidad a veces de segunda mano de otras potencias, no es posible obtenerla. En sí no es malo, ¿ya? Es la forma, el proceso en cómo se hace. Lo primero que se hace es, primero, tener una planificación del desarrollo de la fuerza. No es algo, no es un invento, no es algo que a alguien se le ocurre y convence. Esa planificación que pasa por todos los filtros, con las orientaciones de la política y basado en un marco presupuestario, genera proyectos. En esos proyectos se ven las alternativas de solución. A veces la alternativa de solución es comprar nuevo, comprar usado, reparar lo que hay, o simplemente no tiene solución. Y dentro de eso puede haber oportunidades, pero oportunidades positivas para Chile. Y esa oportunidad, cuando se puede, cuando se habla de sistemas grandes, se focaliza y se induce a que sea relaciones gobierno a gobierno. Pero aún así, si no se puede gobierno a gobierno, porque es simplemente temas de licitaciones internacionales, se hace precisamente licitaciones. Y esas licitaciones tienen todo un procedimiento que demora meses y son fiscalizadas en diferentes etapas. Es decir, tenemos un sistema, y por eso con el cambio del ministerio se creó la Subsecretaría de Defensa, y dentro de la Subsecretaría de Defensa una división de evaluación de proyectos que hace por un lado la evaluación y por otro lado el seguimiento, con procedimientos bastante estrictos que uno sufre quejas probablemente de las instituciones porque se demora, pero esa demora es porque uno es bastante estricto en los procesos y en los procedimientos para evitar cualquier problema futuro. Tenemos ahí entonces una fortaleza de la nueva estructura del Ministerio de Defensa y también de todo el aprendizaje hecho en los años. Creemos que en sí la compra de oportunidad no es mala. Si es que hay una oportunidad buena que esté dentro de una planificación para cubrir una capacidad, bueno, se toma. Si eso puede ser de gobierno a gobierno, mejor. Respecto a las fortalezas o la escalera o ascensor o la estratificación social, hay dentro de la política se da orientaciones generales de la fortaleza y de preocuparse del capital humano. Algo mencioné en la exposición anterior, que el factor humano es más importante y es el elemento fundamental en el concepto de las capacidades estratégicas. Cuando se habla de capacidades no se relaciona solamente con medios materiales, es el que está ahí, el que toma decisiones, el que opera, el que tiene que tener adaptabilidad, resiliencia frente a un contexto aceleradamente complejo. Aquí se trabaja en equipo, con personas, como dije en la introducción, de diferentes orígenes, de diferentes etnias, de diferentes condiciones socioeconómicas de entrada, pero pasa a ser un miembro más del equipo con posibilidades de desarrollar su carrera profesional en las Fuerzas Armadas, y también, si es que sale al servicio hacia afuera, también es un aporte importante a la sociedad. ¿Cómo esto vamos asegurando el tema de captación, retención, formación? Son las políticas subsidiarias precisamente de esta política de defensa, pero damos los aspectos orientadores desde arriba. Y lo último que se refería nuevamente, parlamentarios, sociedad civil, bueno, eso ya creo que lo conversé. Yo creo que los parlamentarios de las comisiones de defensa, de Hacienda, ex ministros, ex subsecretarios, expertos en defensa, de hecho todavía hay conversaciones que se han hecho en el pasado. De hecho, mañana tengo una reunión con un grupo importante de
de analistas de defensa, más del lado de lo que podríamos decir la exconcertación. Estamos trabajando con todos ellos. La verdad es que en un 90% hay un consenso, hay una valoración del trabajo, hay una valoración que se avance de acuerdo a los consensos y, por supuesto, diferencias de fondo, la verdad es que son muy pocas, pero es bueno seguir eso y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, señor subsecretario. Me haya solicitado la palabra el diputado don Osvaldo Urrutia y luego continuamos con la orden del día. Sí, gracias, presidente. Solamente hacer una aclaración porque me dio la impresión que el ministro pensó que yo estaba haciendo un juicio crítico de las operaciones de paz. En ningún caso he querido, señor ministro, dar una opinión crítica a las operaciones de paz. Por el contrario, creo que son muy necesarias. Pero lo que quería saber era de qué manera el Ministerio de Defensa participaba en la decisión de una operación de paz. ¿Cuáles son los criterios para poder definir cuándo es necesario que Chile participe en una operación de paz? Por ejemplo, a mí me parece que la operación de paz en Haití era muy necesaria y Chile tenía que estar involucrado, pero tengo mis dudas acerca si era necesario ir a Bosnia, por ejemplo. Y en esa evaluación me gustaría haber conocido cuál era la participación del Ministerio de Defensa, o esta decisión la toma unilateralmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, o la tomaba, porque la explicación que ha dado el subsecretario es muy completa y quedo muy satisfecho con ella, pero no solamente son las operaciones de paz, además Chile tiene, ¿no es cierto?, participa, las Fuerzas Armadas, en ejercicios internacionales, y además tenemos agregados militares en muchas embajadas. Entonces todo eso tiene que ver con nuestra relación que tenemos con el mundo exterior y que las Fuerzas Armadas se expresan y que debe quedar expresado en la política de defensa. Entonces no tenía claridad cómo había estado relacionado a eso, pero en ningún caso he querido hacer una crítica. Gracias, presidente. Bien, me informan que el diputado don Jaime Toá, desde el Biobío, ha solicitado el uso de la palabra. Don Jaime, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, le quisiera plantear al señor ministro profundizar un poco más en un tema que él ha tocado y que yo considero de la máxima importancia. Al hablar de nuestra inserción en el mundo global, él señaló específicamente la importancia de nuestro comercio exterior y yo creí entender que eso naturalmente el país lo debería tener en cuenta a la luz de tener alguna preferencia respecto a nuestros aliados comerciales. Yo tengo una profunda preocupación por la situación creciente de dependencia comercial y económica que estamos teniendo frente a un gigante asiático. Y en esa misma dirección, ¿cuál es el equilibrio que tiene la importancia de los vínculos comerciales versus la importancia que tiene la adhesión a los principios democráticos? Ya que se ha hablado aquí de la India, por ejemplo, podría ser un dilema en que con China tenemos nuestro principal receptor de nuestras exportaciones, y con la India nuestra relación comercial por distintas razones es mucho más menguada. Entonces, señor ministro, esta ecuación de mayor simpatía, tal vez simpatía no es el término más apropiado, ¿no?, mayor proximidad hacia nuestros principales socios comerciales versus la proximidad
a aquellos países que hacen de la práctica democrática un valor inclaudicable. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Jaime Toá. Le ofrezco la palabra al Ministerio de Defensa, así que se quiere referir a lo que han planteado recientemente. Sí, presidente, por su intermedio, responderle al diputado Urrutia. Diputado, la verdad, no fue mi intención plantearlo o escucharlo como una crítica a lo que ha sido la participación de Chile en las distintas operaciones de paz. Por el contrario, lo que yo he querido de alguna manera graficar es que en reiteradas ocasiones, cuando en mi periodo parlamentario había algunos señores parlamentarios que planteaban una opinión distinta, legítima, que incluso llevó a que alguno de ellos presentara una reforma constitucional que habilitaba en forma expresa, cosa que hoy día la Constitución no hace, pero habilitaba en forma expresa la salida de tropas para este tipo de operaciones. Sin embargo, ahondando en mi respuesta, quiero decirle que cada una de estas operaciones de paz, que generalmente no es que se diseñen, se planifiquen a instancias nuestras, sino que en general han sido solicitadas por las Naciones Unidas a nuestro país para participar en ellas. En ningún caso, y no recuerdo alguno, Chile participa solo en estas actividades. Aquí estamos hablando de un llamado que las Naciones Unidas le hacen a los distintos países, que establecen ciertos requerimientos y en donde participamos en algunos casos con potencia europea o con ejércitos de otros países que hacen que nuestras Fuerzas Armadas puedan interactuar con Fuerzas Armadas que son referentes mundiales. Y por otro lado, y en el término más global, es que Chile debe cooperar no solo por un tema humanitario con la imposición o permanencia de la paz de acuerdo a la normativa de las Naciones Unidas, sino también por su interés propio, porque en los lugares donde no hay paz, no hay comercio, no hay posibilidades de desarrollo. Y un país como el nuestro, que es un país pequeño, que tiene que establecer un balance entre lo que son su comercio y su estabilidad y armonía, y aquí quizás responder al señor diputado Toá, hacer un balance entre los distintos intereses que el país tiene. Pero quiero decirle que específicamente las operaciones de paz han llevado a Chile al concierto internacional a poner a nuestros hombres y mujeres en un poco en disposición de lo que son otras Fuerzas Armadas, para que los conozcan, para que sepan y para que de alguna manera podamos participar en ello. Quiero decir, señor presidente, por su intermedio, que cuando ocurrió la situación en Haití, el presidente Lagos, a la sazón presidente de la República, dispuso en un periodo bastante corto la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en Haití, y eso fue muy llamativo para el resto de los países de Sudamérica y también del mundo, que nuestras Fuerzas Armadas, entiendo subsecretario, en 48 horas o 72 horas estuvieron disponibles para viajar a Haití y para poder actuar en forma expresa en un lugar en donde, si las Naciones Unidas no hubieran intervenido, habría ocurrido una masacre con civiles y con gente que no estaba disponible para estar en una guerra porque de alguna manera se había iniciado una suerte de estado fallido en donde no se iba para ninguna parte. En segundo lugar, decir que con los países en general, señor diputado, Chile mantiene una relación comercial en donde tienen que respetarse las normas del comercio internacional,
las normas internas en materia de libertad de comercio y también de los tratados internacionales. Y es cierto lo que usted dice, que hay países como la India, que es un país de 1.300 millones de habitantes, que se ha transformado en un objetivo como país con el cual estamos firmando convenios, no necesariamente en temas de defensa, pero en otras áreas en los cuales las empresas chilenas, especialmente productores agrícolas, y también desde el punto de vista de los productos mineros, me refiero a litio, a cobre y a otras áreas, son de necesidad y de interés también de la India, que ha celebrado estos convenios con nuestro país. Pero ahí hay un vasto espacio para poder crecer, en donde estamos hablando de muchas oportunidades para trabajadores y también para empresas chilenas, en donde poder celebrar contratos y poder crecer. Y quiero pedirle, si es posible, que el subsecretario pueda redondear en alguna de las demás preguntas, presidente. Sí, por su intermedio, señor presidente, efectivamente en la política se establecen orientaciones y se dice el porqué. Digamos que, por ejemplo, en el tema de la disuasión, esta se potencia y se complementa mediante la cooperación internacional con países de la región y del mundo con los cuales Chile comparte intereses, principios, objetivos de política exterior y que contribuyan a minimizar la probabilidad de agresión o a mantener una zona más estable. Y también la participación en ejercicios, porque no solamente son misiones de paz, sino que ejercicios multinacionales. Cuando mencionaba el ministro, cuando es en el extranjero, con fuerzas de alto nivel y con responsabilidades de conducción, así como cuando se organiza en el país este tipo de ejercicio en que concurren países amigos, es una contribución a la disuasión al demostrar capacidad, nivel de alistamiento, se generan confianzas y se comunica la voluntad de cooperar en la generación de un entorno de seguridad. También hay un apoyo a la política exterior con medios humanos y materiales que contribuyen a la acción diplomática en diferentes países, y eso lo valoran mucho las misiones en el exterior, los embajadores, también la participación y en organismos internacionales, muchas veces brindando presencia, cooperación y asesoría técnica. Hay muchos aspectos técnicos en temas marítimos, en temas aeroespaciales, en que se requiere la presencia de especialistas de las Fuerzas Armadas. Y ahí se representa al Estado de Chile en estos organismos internacionales. Pero claramente hay que actuar, y lo dice como desafío, coherentemente con la política exterior y con las condiciones establecidas en la política nacional para participación del Estado de Chile en operaciones de mantenimiento de paz. Existe un decreto del año 99 que establece las condiciones y que que estableció esta política. El ministerio, sí, claro, el Parlamento, este ministerio trabaja en coordinación. Hay un comité interministerial de operaciones de paz en que se evalúa tanto la operación de paz, se generan documentos, esos documentos van a presidencia y también hay que pedir autorización al Congreso. Y todos los años también, algunos de ustedes han participado, se expone ante las Comisiones Unidas de Defensa y Relaciones Exteriores si es que hay que renovar un mandato, por ejemplo, para seguir en participación de operaciones de paz. Y es el momento en que se cuestiona en algunos casos por qué seguimos ahí, con cuánto tiempo, cuál es el esfuerzo económico que significa. Así que todo este tema de Bosnia o lo que pasó con República Centroafricana o Haití va pasando no solamente por una metodología y un tratamiento a nivel interior, a nivel de defensa y relaciones exteriores, sino que también con las comisiones correspondientes del Congreso Nacional. Eso para complementar la respuesta. Muchas gracias, señor subsecretario. Bien, entendiendo que no hay más palabras respecto al punto, el siguiente punto es que corresponde continuar con la discusión en particular del proyecto en segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Según
tengo acá yo registro, a nosotros nos tocaría ver la indicación número 72 de la página 49. Sin embargo, tal como lo había acordado la comisión, respecto al tratamiento de los datos personales o sensibles de niñas, niños y adolescentes, nosotros habíamos presentado una indicación hace un par de sesiones que fue rechazada por 6 votos a favor y 6 en contra. Ante eso, el diputado Osvaldo Urrutia ha presentado una nueva indicación que creo que correspondería comenzar la tramitación con esta nueva indicación. Sin embargo, como estamos en la hora, dejaríamos todo para la siguiente sesión. Partimos con la indicación del diputado Osvaldo Urrutia y luego continuamos con la página 49, indicación número 72 del proyecto de ley en trámite. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, agradeciendo la presencia del señor ministro, señor subsecretario y de cada uno y cada una de ustedes, finaliza la sesión. Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.